Vamos a iniciar entonces. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir pantalla para empezar a conversar de este tema en el webinario número 2 que tenemos. Eh, Bien, realizamos un ciclo de dos formaciones relacionadas con el tema de gobierno corporativo y las titulamos Desbloqueando el éxito empresarial, webinars especializados en gobierno corporativo y regulaciones financieras en Costa Rica. Y la semana pasada estuvimos compartiendo eh, en el webinario 1 sobre temas básicos, ¿verdad? Del gobierno corporativo para las empresas de éxito. Y hoy en el webinar número 2 vamos a estar con el tema desmitificando regulaciones financieras en Costa Rica, es decir, pues tratando de aterrizarlas en el sentido de que sea algo, pues que la gente deje de ver como algo muy elevado, muy complejo, ¿verdad? Muy difícil. Hay que ir quitando esos misterios que hay detrás del gobierno corporativo y que la gente a veces crea como un obstáculo mental, cultural, para no aplicarlo o no aplicarlo bien, ¿verdad? O no aplicarlo del todo. Y en el contexto actual, como lo conversamos en el primer webinar, eh, definitivamente no podemos evadir si se está en una empresa que quiere crecer, alcanzar el éxito, muy especialmente si hay desarrollo, actividad, participación en el contexto de las empresas financieras. Definitivamente el gobierno corporativo tiene que estar presente, el conocimiento de los principios sobre el gobierno corporativo y las regulaciones de cada país sobre el tema, sobre el tema. Entonces, precisamente vamos a hablar un poco en esta oportunidad de un reglamento que existe en el contexto costarricense, que es, por decirlo de alguna forma, hoy en día el punto de partida para todo lo que es la política, la cultura del gobierno corporativo en el sistema financiero. Esto surge como consecuencia de los estudios que hemos estado realizando, que uno de ellos nos dio el producto del ebook Gobierno Corporativo, la guía definitiva para emprender un viaje hacia la excelencia empresarial. Luego, un ebook sobre el acuerdo CONACYT, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 4-16, que es el reglamento sobre el gobierno corporativo, con explicaciones, cada una de las disposiciones, y luego el acuerdo CONACYT 1522, que es el reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros, consejos de administración, los comités y toda la estructura básica que establece el acuerdo de CONACYT sobre gobierno corporativo. Igual este reglamento lo tenemos en un ebook eh, con explicaciones, cada uno de sus artículos debidamente explicados. Entonces, vamos a estar sacando unas ideas de lo que expresamos en el ebook sobre el acuerdo con ASIP 416, es decir, sobre el reglamento del gobierno corporativo aplicado en el sistema financiero para que veamos la estructura y si alguno ha tenido la oportunidad de adquirir el ebook del gobierno corporativo que mencionamos antes, va a poder ver que principios que estamos señalando en ese estudio que realizamos
están desarrollándose a través del gobierno, del acuerdo con ASIF 416 y de luego el acuerdo con ASIF 1522. Con este segundo no vamos a entrar porque la idea es básicamente dejar algunas, algunos comentarios. Hemos sido un poco selectivos en este tema. Vamos a entrar hoy entonces a sumergirnos en algunos detalles, no en todos, ¿verdad? Sino los que nos permita el tiempo de duración de la charla, del acuerdo con ASIF 416, que es el reglamento sobre gobierno corporativo. Así que si luego al final tienen algún tipo de duda, pues no desestimen esas dudas, plantéelas y lo que podamos responder con mucho gusto lo vamos a hacer, ¿verdad? Así que tomen nota, recuérdenme al final y con mucho gusto les voy a compartir la presentación, se las haré llegar aquí por medio de la sala virtual. Si hubiera algún problema como tuve la ocasión anterior, pues se las puedo enviar por correo electrónico si me la envían o por medio del WhatsApp. Si me envían WhatsApp, los que están en Costa Rica, al 6049-0084, y los que están fuera de Costa Rica, a el código más 506-6049-0084. Ok, ¿qué es lo que hace este acuerdo con ASIF 416? Este acuerdo con ASIF 416 lo que hace es establecer las reglas de juego para el gobierno corporativo dentro del sistema financiero. Son las reglas de juego para la creación, la aplicación de esta cultura de gobierno corporativo en las entidades financieras, las entidades reguladas por las diferentes superintendencias del sistema financiero costarricense. Vamos a comentar algunas disposiciones que me parece que son claves, aunque integralmente todo el reglamento es importante. Pero lo vamos a tocar como si fueran puntos de partida, detonantes de los principios que interesan al gobierno corporativo y a las autoridades que han emitido esta reglamentación. Recordando que en el contexto actual, Costa Rica aún no tiene una legislación específica sobre los temas de gobierno corporativo, ¿verdad? Lo cual no implica, como lo dijimos en el webinar 1, no implica que no se pueda autodeterminar en las empresas esas reglas de gobierno corporativo. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el artículo primero? El artículo primero lo que establece es el objetivo del reglamento, es decir, el para qué, el por qué y el para qué nace el reglamento, ¿verdad? Y entonces la norma es clara en cuanto a que establece los principios sobre gobierno corporativo, principios que deben de considerar todas las entidades incluidas dentro del alcance de este reglamento, que son, ¿cuáles? Las entidades o empresas reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, Superintendencia General de Valores, Superintendencia de Pensiones y Superintendencia General de Seguros, ¿verdad? Entonces, este artículo nos establece el norte que va a tener este reglamento y de paso nos dice que estas disposiciones de gobierno corporativo son estándares cualitativos que reflejan fielmente las sanas prácticas internacionales. Entonces, por ejemplo, si usted toma el ebook del cual les conversé que desarrollamos sobre gobierno corporativo, va a haber principios y prácticas internacionales y va a poder entender muchísimo más cada una de las explicaciones que se dan para este reglamento y para el reglamento del Acuerdo 1522. Pero entonces están inspiradas, ¿verdad? Están inspiradas en las prácticas internacionales sobre el gobierno corporativo. Y establece como una forma aplicativa precisamente un principio
que vamos a extendernos en el artículo 4, que es, o le llamamos de proporcionalidad, ¿verdad? Es decir, va a estar creado, complementado e incluso interpretado por el supervisor de acuerdo a los atributos particulares de cada entidad. Y entonces dice, bueno, van a ser aplicados respetando en todo momento el ordenamiento jurídico que rige para el sistema financiero nacional. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Bueno, lo que nos dice el promotor, el creador de la legislación, de la regulación es, bueno, vamos a tener claro de que no es lo mismo un banco que una financiera, no es lo mismo un puesto de bolsa que una calificadora de riesgo, no es lo mismo una sociedad de fondos de inversión que una entidad de custodia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar, a revisar, a supervisar en función de lo que cada empresa tenga como actividad principal y no solo como actividad principal, sino, como bien lo dice el artículo 4, va a ser proporcional y diferenciada en función de qué. Dice aquí que cada entidad va a diseñar, implementar y evaluar su marco de gobierno de conformidad con sus atributos particulares. Paro aquí para decir algo importante. Vea que la norma nos aclara, nos envía el mensaje de una vez en el sentido de que la entidad es la que crea su gobierno corporativo. La entidad es la que diseña su gobierno corporativo, es la que implementa y evalúa su gobierno corporativo, ¿verdad? Entonces son tres elementos fundamentales: el destinatario de las normas en cada segmento del sistema financiero piensa, diseña, implementa y evalúa su gobierno corporativo en función de lo que va estableciendo los principios que indica este reglamento, en función también de su actividad principal, ¿verdad? Eh, y entonces le dice, bueno, usted ha de tomar en cuenta el siguiente universo. ¿Cuál universo? La legislación que le es aplicable, el tamaño, la estructura de propiedad y la naturaleza jurídica de la entidad, el alcance y la complejidad de sus operaciones, la estrategia corporativa, el perfil de riesgo y el potencial impacto de sus operaciones sobre terceros. Las reglas de gobierno corporativo nacen para proteger a todas las partes interesadas. Y dentro de las partes interesadas juegan un papel fundamental dentro de la mente del supervisor y del creador de reglas y regulaciones, las operaciones y las relaciones con terceros. ¿Por qué? Bueno, porque si una empresa de una entidad financiera no aplica, no tiene un sistema de gobierno corporativo eficaz, eficiente, entonces podría provocar daños, pérdidas a los terceros con los cuales tiene relación. Podría ocasionar pérdidas a sus socios. Podría generar un problema a nivel de sistema en cada uno de los subsistemas que hemos mencionado. Y establece una regla básica en la última línea de este párrafo que dice que la entidad es responsable de demostrar la efectividad de su marco de gobierno corporativo. De momento que hay que tener claro que el análisis que hace la empresa obligada de sí mismo o de sí misma para diseñar, para implementar y para evaluar su gobierno corporativo debe ser objetivo, debe ser muy objetivo, debe ser muy profesional. ¿Para qué? Para que puedan construir un edificio corporativo y que todas las partes involucradas estén protegidas en el área de su interés, ¿verdad? De manera que esa proporcionalidad debe tenerse en cuenta y no solamente entre, por ejemplo, bancos, debe de haber su diferenciación.
¿En qué sentido? Bueno, pues porque hay bancos muy grandes, como los estatales, en el contexto costarricense, y hay bancos más pequeños, más pequeños. Hay bancos especializados en determinado tipo de servicios y hay otros que se enfocan en otras áreas de servicio. Igual que el sector financiero de intermediación financiera no bancaria, igual dentro de otros segmentos del sistema financiero, mercado de valores, mercado de seguros, este tipo de entidades. El órgano de dirección. El órgano de dirección es la punta de lanza en todo esto, la punta de lanza. Y así que debemos de tenerlo presente. El artículo 5 habla del responsable general de la entidad y establece y dice claramente que el órgano de dirección es el responsable directo, número uno, de la estrategia, número dos, de la gestión de riesgo, número tres, de la solidez financiera o solvencia, número cuatro, de la organización interna, número cinco, de la estructura de gobierno corporativo de la entidad regulada. Entonces, el principal responsable en la estructura administrativa es el órgano de dirección, junta directiva, consejo de administración. Y aquí hay una palabra fundamental. Podría alguien pensar, bueno, pero es que entonces el órgano de dirección no puede hacerlo todo. Además, hay gente que normalmente no trabaja tiempo completo en la entidad. Y es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hace el consejo directivo, el órgano de dirección? Pues sencillamente lo que hace es delegar la administración de las tareas operativas, pero no la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, él delega en la estructura jerárquica interna de la gerencia, del CEO, del director ejecutivo y las direcciones departamentales o gerentes o otras gerencias, precisamente el llevar adelante la ejecución de los principios de gobierno corporativo. Pero es muy importante la frase que dice delega la administración de las tareas operativas, pero no la responsabilidad. Es decir, el órgano de dirección seguirá siendo responsable, aunque le diga al gerente, de acuerdo a su código de gobierno corporativo interno, que tiene que hacer esto y que sus obligaciones son estas, ¿verdad? Entonces debe de velar muchísimo porque ese gerente tenga la idoneidad para el cargo, la preparación para el cargo y la capacidad de ejecución que la normativa exige y que su código interno determina. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a reclamar responsabilidad al órgano de dirección por no haber escogido bien o por no supervisar bien, por no monitorear bien las labores que se deben de hacer. Eh, y los pone en un plano de rendición de cuentas. Debe rendir cuentas por la gestión de los recursos y por el seguimiento de las acciones de sus delegados y de los comités. Entonces, tienen auxiliares para que todo en buena teoría camine bien, pero deben de rendir cuentas y si estos nombrados por ellos o delegados por ellos no funcionan bien, deben de disponer de sus cargos, porque luego han de rendir cuentas y a donde haya debilidad y se haya provocado daños, podrían los señores del órgano de dirección ser responsables legal, disciplinaria o, ¿por qué no?, hasta económicamente. Entonces, veamos que hoy en día el estar sentado en un órgano de dirección es sumamente es un cargo de mucha responsabilidad. No es un tema de estar sentado ahí nada más por estar sentado, recibir las dietas ni mucho menos, es porque hay hoy en día en el contexto financiero costarricense hay una gran y grave responsabilidad establecida por los creadores de la normativa. Bien,
había visto a alguien que había entrado aquí. Ajá, le damos la bienvenida a Carolina. Carolina, gusto en saludarle. Muchas Muchas gracias por gracias. estar. No, gracias y disculpen la demora. No se preocupe, gracias por estar con nosotros. Bueno, seguimos viendo lo que dice este reglamento sobre gobierno corporativo. El artículo 7, les dije que había sido selectivo, no podemos exponerlo todo porque duraríamos 4 horas mínimo, ¿verdad? En la exposición. Pero sí les digo que las cosas que estoy explicando están explicadas más ampliamente en el ebook que les mencioné, que es el ebook sobre gobierno corporativo, el ebook sobre el acuerdo con ASIP 416. Cada norma trae su explicación de manera mucho más amplia, igual que el acuerdo 1522. El artículo 7 establece lo que se conoce como el deber de cuidado y deber de lealtad. Son dos conceptos diferentes, y deber de cuidado, de vigilancia, ¿verdad? Y deber de lealtad. ¿Cómo menciona este artículo estos temas? Bueno, siempre hablando del órgano de dirección, dice que ellos actúan atendiendo sus deberes de cuidado y lealtad y cumpliendo la legislación y la normativa aplicable. Esta es la regla general básica. Cualquier persona que vaya a ocupar un cargo en un órgano de dirección debe de tener esto en mente, y sus ideas, sus expresiones, sus comentarios deben de estar orientados por este deber de cuidado, por este principio del deber de lealtad. Dice la norma que esto incluye la participación activa en los principales asuntos de la entidad y de los vehículos de administración de recursos de terceros, y mantenerse al día con los cambios sustanciales en la actividad de estos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Bueno, señor director, usted no es que va a venir aquí cada 8 días nada más a sentarse ahí y a escuchar al gerente. Señora directora, no es que va a venir aquí una vez al mes a escuchar nada más lo que dicen y hacer sí, sí, sí. No, usted tiene que incluirse dentro de todo lo que tiene que ver y que se comenta y se habla y se expone en el Consejo de Dirección por parte de las personas a las cuales el Consejo de Dirección delegó esas funciones operativas. Y debe de opinar, debe decir qué piensa sobre eso. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene dudas? ¿Y qué tipo de dudas? Y si tiene que pedir estudios adicionales o complementarios antes de dar un visto bueno sobre un informe o un estudio que fue presentado, pues hacerlo, porque es un tema de cuidado, es un tema de deber de lealtad para con su empresa. Eh, Siempre el supervisor de los intermediarios financieros en Costa Rica ha criticado la lectura de las actas de esos supervisados, porque en muy pocas ocasiones veía la participación de los miembros del consejo, opinando, diciendo, cuestionando, pidiendo, preguntando, exigiendo. Y con este reglamento de gobierno corporativo, más el acuerdo 1522 que establece los requisitos de idoneidad, eh, empieza a haber un cambio cultural. Y el mensaje es, señores, ustedes tienen que opinar y tienen que entender en qué está su empresa. Y si hay problemas, tiene que ser informado de los problemas y opinar sobre eso. Y tiene que ver cómo está funcionando el engranaje, la estructura funcional, operativa y de recurso tecnológico y humano de, de la empresa. Debe mantenerse al día, por eso, en los cambios sustanciales de la actividad en estos. Ese competir a diario y la generación de nuevos servicios, los consejos de dirección deben de estar muy, muy al tanto y entender de qué se trata.
Y de nuevo les hace responsable sobre los recursos de terceros que administran y actúa tomando en cuenta los intereses legítimos de los clientes, los propietarios y las otras partes interesadas. Entonces vea qué relevante, qué importante es este tema, ¿verdad? Voy a darle espacio aquí, bien. Don Claudio, creo que acaba de entrar, don Claudio. Bienvenido sea. Eh, Vea que la norma lo que le dice, señor director, piense en los intereses legítimos de los clientes de la entidad. Piense en el interés legítimo de los accionistas, de los asociados, de los dueños de su capital y de las otras partes interesadas que están aquí. ¿Por qué? Porque usted tiene que actuar, usted tiene que pensar, actuar, hablar, votar pensando en el interés de ellos. Usted está aquí sentado o sentada porque los socios lo escogieron, los asociados lo eligieron. Entonces, usted tiene una proyección de responsabilidad hacia ellos. En la práctica, el día de mañana, si hay un problema y alguien quiere investigar las actas de una entidad y encuentra que hay personas que participan mucho, hay otras que a todo dicen que sí, nunca dicen nada, nunca opinan, nunca cuestionan. Y esos temas que no cuestionan generaron un problema en la entidad. Esas personas que no hablan podrían, podrían asumir responsabilidades legales muy importantes como consecuencia de su conducta omisiva o pasiva, ¿verdad? Por eso es tan relevante el, eh, el estar consciente de estas obligaciones. Dentro de ello, un pilar básico está en el artículo 12, que es la estrategia de gestión de riesgos. Y sigue diciendo respecto al órgano de dirección que es responsable también. ¿Responsable de qué? De aprobar y mantener una estrategia de gestión de riesgos y políticas asociadas. Paro aquí para hablar de esto. Fundamental el tema. No es solo de riesgos, sino de gestión de riesgos. Entonces, los integrantes del órgano de dirección deben estar capacitados en el tema de riesgos, según las características de la empresa, según el volumen de sus operaciones, según el tamaño de su actividad. Deben de conocer de riesgos para opinar sobre riesgos. Por eso, a nivel interno, hay o debe haber un proceso de formación, de capacitación y de capacitación continua para los directores en el tema de gestión de riesgos, para que cuando lleguen las áreas encargadas de eso, las áreas de riesgo, los comités de riesgo se tienen que integrar con gente que conozca y va a haber gente del consejo directivo. Y entonces hay que conocer el tema para poder opinar del tema y para poder hacerse responsable con conocimiento. ¿Qué problema es hacerse responsable o que lo hagan a uno responsable sin uno tener conocimiento sobre ese tema? ¿Cómo se defiende usted? ¿Cómo va a decir, no, yo opiné porque yo consideré esto, esto y esto? Si nunca se formó, si nunca lo capacitaron, si nunca usted levantó la mano para ir a las capacitaciones y viendo las bitácoras de asistencia a los procesos de capacitación, no asistió, los demás sí asistieron, usted no asistió. Bueno, ese tipo de personas hoy en día, bajo el principio del gobierno corporativo, no tienen asegurada una silla, se las quitan, se las pueden quitar, lo pueden remover del cargo, precisamente por eso. Y entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo, precisamente hablamos de administración de riesgo, cómo enfrentar los riesgos. Todas las entidades tienen riesgos, todas las entidades, hasta usted y yo como personas físicas tenemos riesgos de diferente tipo. Las empresas
también tienen riesgos de diferente naturaleza. Y entre más negocios hacen, y entre más crecen, entre más relaciones con terceros tienen, más son sus riesgos. Pero eso no es pecado. El pecado es no gestionar los riesgos de manera eficiente, porque entonces los riesgos se pueden materializar. Y ahí es donde vienen las consecuencias con responsabilidad legal, responsabilidad civil de las entidades. Entonces, establece la norma que el órgano de dirección debe cerciorarse de la difusión e implementación por todas las restantes áreas de la organización sobre estas políticas y estrategias de gestión de riesgo. Y además debe velar por el desarrollo de una cultura de riesgo. Oiga bien, una cultura de riesgo. La norma lo que dice el mensaje que está enviando el supervisor es decir, yo entiendo que no tenemos la cultura de riesgo en este país. Yo entiendo que no tenemos la cultura de riesgo, pero además entiendo que la cultura de riesgo hay que crearla y sostenerla, que la cultura de riesgo sea sostenible. Entonces, por eso, usted, órgano de dirección, tiene que asegurarse de que esté siendo aplicada la estrategia, la política de gestión de riesgo, pero además debe velar por el desarrollo de esa cultura de riesgo. Y el desarrollo de una cultura de riesgo no solamente implica ponerla en un papel y dar unas capacitaciones, no, implica darle un sostenimiento a través del tiempo para que la gente, los funcionarios e incluso los accionistas o socios o asociados tengan impregnada esa cultura de riesgo y comprendan por qué hoy hacen lo que hace 5 años no hacían, hoy exigen lo que hace 10 años no exigían. Es la dinámica de la cultura de riesgo aplicándose. Igual, la formulación de la declaración de apetito de riesgo, es decir, la entidad, como lo hablamos en el webinario, el webinar número 1, debe hacer una autodeclaración de apetito de riesgo. Y entonces, por esa autodeclaración de apetito de riesgo, debe de caminar su estrategia de venta, su estrategia de mercadeo, su estrategia de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Y la definición de las responsabilidades sobre la gestión y control del riesgo. Entonces, el órgano de dirección es el órgano de dirección y es responsable en todas estas líneas que estamos aquí mencionando. Ok. El artículo 15 establece un deber de supervisión del órgano de dirección y es un deber de supervisión sobre uno de sus delegados, que es la alta gerencia. Y establece que el órgano de dirección debe tomar las acciones pertinentes cuando los actos o las consecuencias de estos no estén alineados a las expectativas de desempeño del órgano de dirección. Lo que les decía antes. Aquí se establecen los principios. En el reglamento sobre idoneidad se dice cuál es el perfil que debe de tener alguien que va a estar en la alta gerencia. Y el órgano de dirección debe de velar porque esas personas que van a ocupar, que van a contratar en la alta gerencia, reúnan ese perfil, reúnan esos requisitos o esos requisitos de idoneidad. Y debe de supervisar de manera tal de que si esas personas no alcanzan la expectativa que se visualizó en el momento o se proyectó en el momento de la contratación, entonces dice debe tomar las acciones pertinentes. Y la regulación del artículo 1522, dentro de las acciones pertinentes, establece el despido. También establece la posibilidad de que den un tiempo para formar a esa persona, para capacitar a esa persona en temas neurálgicos del gobierno corporativo. Pero deben de tomar acciones. Si el órgano de dirección supervisa y supervisa mal, es responsable por esa negligencia. Si lo hace bien, pues obviamente puede dormir tranquilo. Pero si por causa de su no supervisión o de su supervisión ineficaz,
hay problemas en la administración de la entidad y no toman acciones, entonces claro que queda la responsabilidad de manera evidente. Y en esto a veces se dan ciertos conflictos de interés, porque el CEO, porque el gerente, porque el director ejecutivo es amigo de la familia, es amigo del presidente, etcétera, etcétera. Y por eso dentro de los principios de la reglamentación es una regulación de conflictos de interés, hacia adentro y hacia afuera. Es parte del gobierno corporativo. Entonces, dentro de esto, dice la norma, se incluye la adhesión a los valores de la entidad, el apetito de riesgo y la cultura de riesgo. Entonces, las personas de la alta administración, como delegados que son del órgano de dirección, deben de tener esto muy presente. Los valores de la entidad, el apetito de riesgo y la cultura de riesgo. Porque el órgano de dirección va a estar supervisando que eso se dé como tiene que ser. Bien, no puedo seguir explicando artículo por artículo. Quiero mencionarles lo que el reglamento de gobierno corporativo tiene, ¿verdad? Eh, Tiene adicionalmente y que usted lo tenga presente, que usted lo tenga presente, ¿verdad? Eh, ok. Por ejemplo, el artículo 16 habla de la composición del órgano de dirección y establece todo el tema eh, de idoneidad, ¿verdad? Que luego establece los principios de idoneidad, que luego se desarrolla más en el acuerdo 1522 y que lo explicamos. Cada norma y cada requisito es explicado. Incluso tenemos un video seminario en donde explicamos el reglamento, la responsabilidad y el riesgo legal que hay respecto del incumplimiento de este reglamento. Luego está el artículo 1516 bis, que habla y regula el director independiente, que es una voz de un tercero, objetiva, independiente, que ayuda, debe de ayudar, el espíritu es que ayude a la claridad del órgano de dirección. Es decir, es una voz que por ser independiente no tiene conflictos de interés, no tiene intereses que le nublen la mente o su voluntad al decidir determinado punto. Entonces, el criterio que tiene este director independiente es un coadyuvante muy interesante para que los demás que sí lo puedan tener, aclaren su mente, ¿verdad? Entonces, la labor del director independiente es verdaderamente importante. No se puede nombrar a un director independiente o a una directora independiente que no habla, que no opina, que no se manifiesta. Luego, el artículo 17 establece el perfil de los miembros de órgano de dirección, establece los principios básicos que se deben de reunir para el perfil de los miembros del órgano de dirección, y esto se desarrolla en el acuerdo 1522. Entendamos que esto tuvo cierta reticencia en algunos contextos, ¿verdad? Como por ejemplo en el sector cooperativo hubo cierta reacción eh, por la naturaleza, ¿verdad? De las cooperativas. En las cooperativas se escoge a los asociados y dependiendo del perfil de esas cooperativas, en algunas ocasiones quizás no calzaban dentro del perfil que el gobierno corporativo exige hoy, pero hay normas que establecen y dan la posibilidad de formación de esas personas. El tema del director independiente y algunas otras, ¿verdad? Mencioné en el webinar número 1 el caso de una caja de ahorros en Costa Rica que demandó la nulidad de ciertas disposiciones del reglamento de gobierno corporativo y el acuerdo 1522, precisamente porque sentían que no calzaba dentro de la naturaleza de su organización, dentro de las características de su organización y dentro de lo que su norma o ley de creación les daba, la estructura que les daba. Bueno,
Se verá en qué termina esto. Luego el artículo 18 habla del proceso de selección de los miembros, tratando de que todos los principios anteriores se cumplan en esa selección. El 19 en la conformación y asesoramiento del órgano de dirección en función de los principios del gobierno corporativo. El artículo 20 en las normas de funcionamiento del órgano de dirección y documentación dentro del contexto de estas reglas de gobierno corporativo. Este reglamento lo tiene y ahí lo explicamos en el ebook que les estoy mencionando. El artículo 21 habla de las evaluaciones del desempeño, que son fundamentales para efectos de tener una cultura de riesgo, perdón, una cultura de gobierno corporativo eficaz. Entonces deben ser evaluaciones especializadas y deben ser evaluaciones independientes. En esto hay que evitar los conflictos de interés definitivamente para que haya claridad y que entonces el órgano de dirección pueda valorar. Y puede ser que en algunos momentos uno de las zonas críticas sea el órgano de dirección. Puede ser, de manera que el órgano de dirección debe estar dispuesto a escuchar lo que los evaluadores del desempeño digan a ese respecto. El artículo 22 habla del presidente como cabeza del consejo del órgano de dirección y tiene un papel verdaderamente fundamental en esto de la cultura del gobierno corporativo, de su creación, de su implementación y de su supervisión. No es el único responsable, no nos confundamos con eso, ¿verdad? No es el único responsable. Forma parte de un equipo, él lo encabeza, él es el líder, pero los demás miembros del órgano de dirección son corresponsables por la vigencia y la validez y eficacia de ese gobierno corporativo. El artículo 23 habla sobre la necesaria o la necesidad de tener políticas de conflictos de interés hacia adentro, es decir, hacia la toma de decisión, hacia adentro, políticas de conflicto de interés en el Consejo de Administración, en las estructuras, diferentes estructuras de la empresa, en la alta administración, y también respecto a los accionistas y proveedores. Entonces, ese es el foco que debe estar tomando en cuenta siempre el Código de Gobierno Corporativo. El 24 habla de la necesidad, o empieza a hablar de la necesidad de la existencia de los comités técnicos. Y dentro de esos comités habla la norma o habla el reglamento del comité de auditoría, de los principios que rigen a este comité de auditoría, de su función, la determina, la establece, y todos estos principios son desarrollados, aclarados y contemplados en el acuerdo 1522 que le mencionamos. El comité de riesgo también como punta de lanza en lo que hablamos de la gestión de los mismos, de su integración. Todas estas disposiciones hablan sobre la integración de los comités técnicos, sobre la integración del comité de auditoría, del comité de riesgos, del comité de nominaciones, en el artículo 27, es decir, de elecciones para elegir miembros de junta directiva y miembros de los comités, el comité de remuneraciones para que haya un equilibrio, una razonabilidad en estos temas y no haya exageraciones en relación con diferentes puestos a lo interno de la institución. Y el artículo 29 establece una responsabilidad general de la alta gerencia y determina específicamente cada acto que debe realizar la alta gerencia. El artículo 30 habla de esto tan importante que es la idoneidad y el proceso de selección. Y esto es una gran responsabilidad del órgano de dirección. La alta gerencia ayuda a crear, pero el responsable, como lo dijimos antes, es precisamente el consejo de dirección.
entonces debe velar porque la idoneidad empiece por ellos mismos, ¿verdad? Por ellos mismos, en función de las características de la empresa y del momento histórico incluso que viva cada entidad, ¿verdad? No es lo mismo una entidad hoy en 2024 que en 2020. Es diferente, el contexto competitivo es diferente, el contexto económico es diferente. Y entonces, todos estos elementos hay que dimensionarlos y contemplarlos para tener un gobierno corporativo contextualizado. El artículo 31 establece las responsabilidades de la alta gerencia en función de los actos que se esperan que realice. El artículo 32 de la estructura para la gestión del riesgo en función del comité de riesgo, de su integración, de los encargados de las áreas de riesgo, ¿verdad? De las áreas de riesgo de los supervisados. Y también habla del tema de cumplimiento. En este artículo 36 habla del tema de cumplimiento en función del cumplimiento normativo, ¿verdad? De ese oficial de cumplimiento, pero que no es exclusivamente o no es solo en el tema de prevención de lavado de dinero, es en el tema de cumplimiento normativo, porque al gobierno corporativo le interesa que los supervisados cumplan con todo el ordenamiento que les aplica en su sector y en el contexto nacional, ¿verdad? Y luego, el 37 habla de la unidad en función de cumplimiento, algunos principios de estructuración. Entonces, dentro de esta área está la auditoría interna, en el artículo 83, no el área de cumplimiento, sino más bien esa preocupación por el tema de supervisión y de que la entidad esté precisamente viendo que las cosas se estén haciendo como debe ser, ¿verdad? Dentro del área de los comités técnicos hay una especialización en cada área, precisamente porque debe tratarse de profesionales especializados con criterio para desarrollar su labor. Y ahí está la auditoría interna o equivalente cuando estamos ante una empresa que por su naturaleza no tiene auditoría interna o por su tamaño es otro tipo de funcionario o de tercero contratado que desarrolla esa labor. Y también ocupa una labor especial en el artículo 39, la auditoría externa, y establece reglas de contratación, experiencia y especialización en el tema de gobierno corporativo. Y establece también seguimientos y coordinación entre la auditoría interna y externa para efectos de dar seguimiento a lo que se dice que hay que corregir, y se establecen programas de cumplimiento, programas de monitoreo para todo eso. Todo esto está muy bien desarrollado en el artículo 15, perdón, en el acuerdo 15-22. Hay un capítulo que desarrolla a partir, me parece que es del artículo 40, lo que son las retribuciones, transparencia y rendición de cuentas de todas las estructuras del el supervisado. El artículo 42 establece la obligación de crear, en base a los principios que hemos venido hablando, el Código de Gobierno Corporativo y la importancia de que este código esté creado, obviamente aprobado por el Consejo de Dirección, y que esté siendo monitoreado en su cumplimiento por él, de acuerdo a las disposiciones que mencionamos. El artículo 44 establece un marco de gobierno corporativo para los grupos de conglomerados financieros. Y ahí empieza a desarrollar el tema de conglomerados financieros para que trate de que haya normas como normas espejo, ¿verdad? Que sirvan a ese concepto de conglomerado o de grupo financiero. Al final, si usted llega y hace un análisis de estas políticas, perdón, de esta regulación, e igual si lo hace con respecto del acuerdo 1522, usted va a ver que integralmente se buscan algunos objetivos.
¿Cuáles? Bueno, la transparencia. La transparencia en el sector financiero es fundamental. La transparencia es como la luz que ilumina todas las operaciones. Es que ninguna entidad financiera puede manejarse en la oscuridad. Tiene que ser totalmente transparente, porque la oscuridad genera desconfianza. Y si hay desconfianza, se genera huida de clientes. Y si hay desconfianza, es posible incluso que se afecte al sistema financiero como un todo. Entonces, es fundamental que al sistema financiero le interesa que todo el sector aplique gobiernos corporativos equilibrados, razonables y eficientes. Y exige una divulgación muy completa y clara de la información relacionada con todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo. Es decir, esa cultura tiene que diseminarse, tiene que distribuirse, tiene que inyectarse dentro del ADN de los funcionarios, de los diferentes niveles e incluso de los accionistas. Entonces, el acuerdo busca construir un entorno donde todos los involucrados, desde accionistas hasta los clientes, puedan entender muchísimo mejor cómo opera la empresa y, ¿por qué no?, sentirse orgulloso de su empresa, de donde usted trabaja, de donde usted tiene una inversión de capital, de donde usted le manejan los ahorros, de donde usted tiene sus seguros, etcétera, etcétera. Bien, pero también anda buscando, por ejemplo, reforzar la responsabilidad corporativa. Y cuando hablamos de responsabilidad corporativa, hablamos de que este acuerdo eh, se embarca en fortalecer esta responsabilidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, se busca que las empresas financieras tengan conciencia de que su actividad tiene impacto social y, ¿por qué no, también ambiental? ¿Verdad? Por eso es que usted ve que las entidades financieras publican anuncios a donde informan al público que han sido galardonados con la bandera tal, ¿verdad? Relacionado con el medio ambiente. Y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque las reglas de gobierno corporativo han incluido en esa cultura a todas las entidades financieras. Y entonces las motivan para promover prácticas empresariales socialmente responsables y espera que las compañías no solo crezcan en utilidades, en excedentes, sino que también contribuyan positivamente a la sociedad y al medio ambiente. Por eso es que en ocasiones se sacan fotos en las redes sociales, ¿verdad?, sobre el grupo de empleados del banco tal que fue a hacer limpieza en la playa X, ¿verdad? Que fue a hacer limpieza en la zona tal que había un basurero desautorizado, por decirlo así, ¿verdad? Y cómo la institución tal ha sido inclusiva y está abriendo plazas para personas que tienen determinadas condiciones particulares, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de la cultura de gobierno corporativo y le generan, discúlpeme la expresión, puntos ante el supervisor y ante el público, también ante el público. Esa es la idea, por eso lo publicitan. Y también todo esto en conjunto busca optimizar la gestión empresarial. Entonces, el acuerdo y estos acuerdos, en mi opinión, tienen un objetivo estratégico y es optimizar la gestión empresarial. ¿Cómo se logra optimizar la gestión empresarial? Bueno, estableciendo estándares y prácticas que impulsen la eficiencia operativa y la toma de decisiones informadas. Cuando usted ve en conjunto los principios del gobierno corporativo, lo que dice el reglamento, lo que habla el acuerdo 1522, y usted lo visualiza y lo imagina
aplicado en el día a día de cada empleado, en el día a día de cada director, en el día a día de cada miembro de la alta administración, de cada gerente, en el día a día de los accionistas o los asociados, usted sin duda va a encontrar una entidad aceitadita desde el punto de vista de gestión empresarial, porque todos trabajan con el mismo interés, proteger a los terceros, proteger precisamente a los proveedores, a las personas con las cuales se tienen relación y al final terminan protegiendo al sistema financiero en general. Por eso es que estas noticias que han sucedido o que se han dado en los últimos meses de cómo se ha ido sustrayendo dinero en algunas entidades financieras, ¿verdad? Cómo empleados han ido sacando poco a poco dinero de las bóvedas de las entidades financieras. Claro que repercute en todo esto. Y queda claro de que hay elementos, piezas del rompecabezas del gobierno corporativo que no están funcionando bien, que no están fuertemente colocadas dentro del esquema de la forma de gobierno corporativo dentro de esas empresas, que algo se descuidó, que algo no se hizo o no se hizo bien. Y eso afecta al sistema, y no solamente al sistema representado por esas entidades, sino al sistema financiero en general. No solamente afecta a la marca de esas entidades, por más mínimo que sea su patrimonio, perdón, por más mínimo que sea lo que se han llevado las personas estas respecto de su gran patrimonio, definitivamente está el riesgo reputacional. Y el riesgo reputacional no se puede comparar con un 0,3, con un 0,5. No, no, no. Es que en muchas ocasiones no se puede valorar. Es invaluable, es invaluable. Luego las gentes, luego los encargados de las entidades financieras a donde ocurrieron esos eventos se dan cuenta que las personas empiezan a retirar sus ahorros, a retirar sus inversiones, a ir a hacer sus transacciones en la acera del frente, o algunos a guardar su dinero debajo del colchón. Y sí, entonces, claro que afecta, y afecta en un elemento que es muy poco cuantificable, es el riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque una piecita de la gestión empresarial falló, falló. Por eso es tan importante que la cultura del gobierno corporativo hace responsable a todos y especialmente al consejo, a los órganos de dirección. Por eso hay que tener tanto cuidado en la elección de las personas, en la contratación de las personas. Toda esta gestión empresarial en base a los principios de gobierno corporativo no solamente va a beneficiar a la empresa en sí, sino que también va a crear un entorno de negocio más robusto, más resiliente, ¿verdad? Lo que les digo. Entonces, cuando usted no tiene eventos de ese tipo, pues la gente dice, bueno, aquí algo bueno está pasando. Aquí están haciendo cosas que seguro allá en el otro lado no hicieron o que hicieron mal, aquí las hacen mejor. Y aquí están cuidando la contratación de personal, la formación de personal. Aquí están siendo más diligentes, mejor saco mi plata y me la traigo para acá. Que hay un efecto negativo, pero también que hay un efecto positivo cuando la gestión empresarial funciona de manera eficaz como consecuencia de la aplicación de los principios y regulaciones de gobierno corporativo, es cierto. Por eso debe existir esa cultura a nivel interno, ¿verdad? Ok, bien. Aquí quiero dejar de exponer ya y preguntarles si tienen alguna duda que quieran plantear. Yo con mucho gusto trataré de atendérselas. Aquí espero cualquier consulta que haya con demasiado gusto. ¿Alguien levantó la mano? Déjeme ver.
Déjeme ver, ¿alguien levantó la mano? ¿No tienen preguntas? Bueno, ok. Les recuerdo a los que estuvieron presentes el webinar anterior y les informo a los que están por primera vez que produjimos este tipo de información de ebook sobre gobierno corporativo y sobre las dos regulaciones sobre gobierno corporativo en el sistema financiero. Se trata de los reglamentos sobre el gobierno corporativo y el reglamento de de idoneidad. Y estos, como un pack, hemos hecho un pack para que puedan tener la posibilidad de adquirirlos, porque les va a servir mucho. El precio normal, si los compra individualmente, es de 43.000, casi 44.000 colones, y lo estamos manteniendo el precio hasta mañana, en razón del cambio que hicimos del webinar, por 25.000 colones, pero mañana termina, ¿verdad? Y se puede adquirir vía simple. Me envían al WhatsApp 6049-0084 el comprobante y yo les doy acceso a la zona privada en donde están estos ebook. Permítame ver, aquí hay alguien. Gracias, profe, por toda la información, dice Giovanni Vargas. Con mucho gusto, Giovanni, estamos para servirle, ¿yo? Estamos para servirle. Bien, entonces, ojalá puedan aprovechar esta oportunidad. Todo lo que hemos hablado está de manera extendida explicado en estos ebook y creo que es un contexto en el cual hemos de aprovechar todo material que podamos tener accesible a esos fines. Si por alguna razón no pueden pagar por medio de SIPE móvil, desean hacerlo por medio de transferencia, me envían el WhatsApp y yo les envío los datos, o si desean hacerlo por medio de su tarjeta de crédito o de débito, también me lo dicen por medio del WhatsApp y yo les envío el link para el pago correspondiente. Estos ebook están en una zona privada de nuestro centro de estudios y entonces cuando usted paga, nosotros le pedimos su correo electrónico y alimentamos la base de la plataforma y ella le hace llegar una clave para que accese el material. Voy a enviarles por aquí voy a tratar de enviarles la presentación. A ver, denme un segundo para tratar de enviárselas. Bien. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Los que tengan interés en que les envíe la charla, para no atrasarlos más, la presentación de la charla, envíenme un WhatsApp al 6049-0084 y yo se lo envío con demasiado gusto. Los que están fuera de Costa Rica lo envían al código 506-6049-0084 y con mucho gusto se los hago llegar. Bueno, les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros y ahí estaremos informando sobre algunas otras actividades que estaremos realizando, algunos otros estudios que estaremos efectuando y algunas formaciones e ebook que pondremos a su disposición. Un abrazo, deseo que Dios les bendiga absolutamente todo. Hasta pronto, muchas gracias.